muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos al alimento que tiene nuestro Rey para nosotros en este día. La joya con la cual nos va a adornar. Y ese alimento, esa joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 143. Con un subtítulo, La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 15. Vuelvo y repito el subtítulo. La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 15. Libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22 dice así. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo de Dios, la luz del mundo de los escogidos, la luz que nadie conoció, porque el único que conoce esa luz, el único que conoce a su Hijo, es el Padre. Y no lo daría a conocer, y no revelaría a su Hijo, no revelaría esa luz, sino hasta el tiempo del fin. Y hasta el tiempo del fin, nadie, absolutamente nadie, podría conocer esa luz. Nadie. Era el mismo Padre quien revelaría y pondría a su Hijo en su pueblo santo, esa luz en su pueblo santo. Y de esa luz vamos a seguir hablando. Hoy también vamos a hablar de la luz y de aquel pueblo que tenía esa promesa de ver esa luz. Aquel pueblo que estaría en el reino de las tinieblas, en medio de ese reino de las tinieblas, asentado en ese reino de las tinieblas, en el tiempo del fin. Y que cuando llegara el Padre, apareciera y sacara a ese pueblo de ese reino de tinieblas y de oscuridad. Porque todo lo que hemos visto y en lo que hemos vivido hasta este día solo ha sido tinieblas, oscuridad, el reino de la muerte, el reino de Adán. Y así estaríamos todos hasta el tiempo del fin. Yo te aseguro que es verdad. Yo no miento. Mira que es cierto que hasta el día de hoy, tinieblas y de oscuridad, en cabeza del padre de este mundo, del diablo, de Adán. Mira que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12, y de allí pasamos al verso 17.
dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Cuando dice el pecado entró en el mundo por un hombre, quiere decir que por ese hombre entró las tinieblas, la oscuridad. El reino de tinieblas y de oscuridad. Eso es el pecado. Reino de tinieblas y de oscuridad. ¿Y qué son las tinieblas y la oscuridad? El pecado. De la misma manera. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y es el reino en el que vivimos, el reino de la muerte, que es igual al pecado, tinieblas, oscuridad. Mira que es cierto, el verso 17 lo aclara. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué es lo que ha reinado hasta este día? La muerte. ¿En qué reino vivimos? En el reino de la muerte. Esto te soluciona y te responde a muchas preguntas. En el mundo, cuando sucede algo, cuando acontece una catástrofe, la gente se rasga las vestiduras y dice: ¿y en dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? ¿En dónde estaba Dios? Te lo voy a responder. En cualquier parte, menos ahí. ¿No ves que este es el reino de la muerte, reino de tinieblas y de oscuridad? Y nada tiene que ver con nuestro Dios. Todo lo que pasa en ese reino, nada tiene que ver con nuestro Dios. Agradece al padre de este mundo, a vuestro padre, el diablo, Adán. ¿Quién estaba ahí? Adán. Cuando acontecen esas cosas, ¿quién estaba ahí? Adán. El rey de la gloria no estaba ahí. Eso responde a muchas preguntas. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Nada. Cuando acontece algo en el reino de la muerte, ¿qué tiene que ver con nuestro Padre? Nada. Él allí no está. Entiende y comprende. Es el reino de la muerte. Por eso dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y hasta el tiempo del fin, desde Adán, hasta el tiempo del fin, cuando apareciera el Padre de la gloria, el reino tiene nombre propio: el reino de la muerte, el reino que ha regido este mundo. Por eso este mundo está como está día a día, de mal en peor. Y ahí no está Dios. Eso sí te lo aseguro. Ahí no está Dios. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Y por eso el Padre aparecería a sacar a su pueblo de ese reino de muerte, de tinieblas, de oscuridad, de ese valle de sombra de muerte. Allí el Padre aparecería a sacar a su pueblo, a sacarlo de ese lugar. Está escrito en los profetas. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así:
mas no habrá siempre oscuridad. Mira lo que dice, mas no habrá siempre oscuridad. Quiere decir que siempre ha habido oscuridad, pero vendría un día donde ya no habría oscuridad para su pueblo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia para Sión. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¡Qué maravilla! Mas no habrá para siempre oscuridad para Sión. Porque hasta ahora hemos vivido en una completa oscuridad. Pero la promesa para Sión es que mas no habrá siempre oscuridad para ella. No habrá siempre oscuridad para ella. Y ella estaba sentada en ese valle de sombra de muerte, en ese reino de Adán. Y de allí aparecería el Señor, o de allí no, el Señor aparecería desde Sión a sacar a su pueblo de allí, de ese reino. Por eso dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Claro, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, el reino de Adán, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué dice? En tierra de sombra de muerte. ¿Y qué trajo Adán? El reino de la muerte. Y allí aparecería la luz, alumbrar a su pueblo para sacarlos de ese reino. Y ahí mismo, si bajamos un poco, ahí mismo en Isaías 9, nos vamos a dar cuenta cuál era esa luz que ese pueblo vería. Y te digo, ese pueblo iba a estar en medio de los gentiles, dispersado entre las naciones en el tiempo del fin. No habla del Israel que está ahora ya en Asia, establecido como nación, no. De su verdadero pueblo, que estaría en medio de los gentiles, dispersado entre las naciones. De ese pueblo habla. Y ese pueblo, en medio de ese reino de tinieblas y de oscuridad, vería la luz. ¿Y cuál es esa luz? Ahí mismo, como te decía, más abajo. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, miremos cuál es la luz que vería ese pueblo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esa era la luz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese hijo nos es dado. Es lo que haría el Padre en el tiempo del fin, darnos ese pan, su hijo. Hijo nos es dado. Mira, y ese hijo nos sería entregado como ese pan, como hijo, siendo el mismo Padre eterno, siendo el mismo Dios fuerte,
el admirable consejero, príncipe de paz. Hijo nos es dado. Esa era la luz que vería su pueblo santo. Esa era la luz que vería su pueblo santo. El Hijo de Dios, la sabiduría, el Verbo. Esa era la luz que vería su pueblo amado. Lo dijo ahí en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Y el verso 6 y 7 nos muestra cuál es la luz. Su Hijo, el que dijo, yo soy la luz del mundo. Y esto dice, lo que acabamos de leer, dice que se cumplió con su primera aparición. Eso dice el monstruo religioso, que apareció que se cumplió con su primera venida, con su primera aparición. Dicen que se cumplió porque así está escrito. Vamos a mirar, a ver si es cierto. Libro de Mateo, Mateo capítulo 4, versículos 13 al 16, dice así: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice el monstruo religioso que eso tomó lugar allí, porque así lo ven escrito. Pero eso no tomó lugar allí. Eso no tomó lugar allí. ¿Sabes por qué? Porque dice, vio gran luz. Y te digo, en su primera aparición, nadie lo conoció. Nadie lo conoció, ni entendió, ni comprendió que Él era la luz. Nadie entendió ni comprendió quién era el Hijo de Dios. Nadie. Mira que es cierto lo que te digo. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. No dice Julano, Sutano, Perencejo, aquel, aquella, el otro, me conocieron. No. Aquí es claro, pero el mundo no le conoció. Todos conocieron el velo que se llamó Jesús de Nazaret, pero nadie entendió qué significa Hijo de Dios. Nadie le conoció. Y nadie es nadie. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y acabamos de leer en Mateo capítulo 4, versos 13 al 16, que dice que el pueblo asentado en valle de sombra de muerte vio gran luz. Pero eso no tomó lugar allí. Es verdad lo que está escrito, pero no tomaría lugar allí. Porque si alguien hubiese visto la luz,
entonces el mundo no estaría en tinieblas, ni como Sodoma, ni como Gomorra, como lo encontraría el Señor en el tiempo del fin. Así de claro. Ni habría necesidad de que apareciera Él a aclarar lo oculto de las tinieblas. Como dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 4 versículo 5. Quiere decir que nadie ha visto la luz. Pero es verdad. El pueblo asentado en valle de sombra de muerte vería la luz. Vería la luz. ¿Pero cuándo? En el tiempo del fin. Cuando apareciera el Padre a dar ese pan, a dar esa luz, que ese pan se formase en los 144,000, que esa luz se formase en los 144,000, ahí verían la luz. Pero tendría que aparecer el Padre en el tiempo del fin para que se cumpla lo que está escrito. Juan 6:45, Isaías 54:13, como está escrito, y serán todos enseñados por Dios. ¿Y qué enseñaría Dios? A su Hijo. ¿Qué expondría a su Hijo? ¿Qué revelaría a su Hijo? La luz. Pero sería en el tiempo del fin. Y tendría que venir a recoger a ese pueblo. A recogerlo. De en medio de todas las naciones. De en medio de ese valle de sombra de muerte. Mira que es cierto. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36 versos 24 al 27 dice así. Y yo os tomaré de las naciones. Mira que es cierto. Y os recogeré de todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón de Adán. Y os daré un corazón de carne. Y mira, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros a mi Hijo. Y pondré dentro de vosotros la luz del mundo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, claro, llenos de luz, claro que sí. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, claro, llenos de su espíritu, con ese espíritu en ti, con su Hijo en ti, lleno de luz, podemos cumplirle al Señor todos sus estatutos, sus decretos, y ponerlos por obra. Seguro que sí, pero eso sería en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Y cuando eso tome lugar, que Él ponga su espíritu, a su Hijo en ti, adiós tinieblas, adiós Adán, adiós reino de la muerte, reino de tinieblas y de oscuridad, adiós. Porque Él poniendo a su Hijo, su espíritu, la luz en ti, ya esas tinieblas que hay en ti no pueden prevalecer contra ella. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vuelvo y repito, Juan capítulo 1 versículo 5. Dice así. La luz en las tinieblas resplandece. Eso va a ser esa luz en ti. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gózate, pueblo santo. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Eso está haciendo el Padre en esta misma hora en ti, poniendo la luz del mundo en ti, a su Hijo en ti. Espero que este tema
esté siendo de mucho bien para ti. Porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema lleno de luz. Y como conclusión, vamos a mirar que todo lo que te he dicho hasta aquí es cierto, es verdad. Que hemos vivido en ese reino de muerte, de tinieblas y de oscuridad, y que así viviríamos y estaríamos hasta el tiempo del fin. En una noche larga hemos vivido sin ver la luz. Una noche larga sin ver la luz. Conclusión, y como conclusión vamos a mirar primeramente la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 13 versículo 12, dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mira que es cierto, la noche está avanzada. Qué larga noche. Noche que empezó desde Adán y estaría en pie hasta el tiempo del fin. Pero también dijo, y se acerca el día en que su pueblo vería la luz. Ese día. Y para ello desechemos pues las obras de las tinieblas. Cuando llegue ese día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sí ves? ¿Y cuándo llegaría ese día? ¿Cuándo sería ese día? En el tiempo del fin, que apareciera desde Sion el libertador, el Padre, a poner a su Hijo, a darte a comer ese Hijo, que es el banquete que Él tenía preparado. Y ese banquete, su Hijo, la luz, es el encargado de destruir ese reino de tinieblas y de oscuridad, y aquel que lo trajo, Adán. Mira que es cierto. Libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 25, versículo 6 al 9, dice así: y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirán este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué maravilla! Dice, y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. ¿Sabes cómo se llama ese banquete? Su Hijo. La luz del mundo es el banquete. Y claro, Él dándote a comer ese banquete, poniendo esa luz en ti, entonces, y destruirán este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. ¿Cuál es esa cubierta? Reino de la muerte, tinieblas y oscuridad, maldición. ¿Y qué más? Y el velo que envuelve a todas las naciones, y el velo que trajo todo eso, Adán. ¡Qué grande es nuestro Dios! Y al hacer eso, destruirá la muerte para siempre. Y si destruye la muerte para siempre, no hay más lágrimas, no hay más tristeza, no hay más dolor. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado
Este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Trajo ese banquete, trajo a su Hijo, la luz del mundo, para que destruya el reino de las tinieblas, de oscuridad, el reino de la muerte, el reino de Adán. Grande eres tú, Padre, Padre eterno. Y cuando eso tome lugar, se cumplirá lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, verso 3 al 5, dice así. Y no habrá más maldición. Claro, ya no va a haber más maldición. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y esto mismo estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Y con esto terminamos. Libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 19 al 22, dice así. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua. Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua. Y los días de tu luto serán acabados. Claro, ya no hay más días de luto. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Grande eres, Padre. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Maravilloso nuestro Dios, nuestro Rey, que nos lleva de gloria en gloria a su misma imagen, que día a día nos revela su corazón, su Hijo, y lo pone en esos 144,000. Grande eres, Padre eterno. Espero que esto haya sido de mucho bien para ti. Y que estés viendo la luz, para que salgas de ese valle de sombra de muerte y vengas a la luz, y que te siga llevando esta luz de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y que nos vemos hoy, mañana y todos los días. A ti te conviene, para que esa luz se forme en ti. Todos los días nos seguiremos viendo hasta el fin. Y después del fin, nos seguiremos viendo para siempre. Porque tú tienes que verte con tu Padre para siempre. Eternamente y para siempre, pueblo amado. Eternamente y para siempre.